Buenas tardes, compañeros y maestra. En esta ocasión vamos a realizar un breve recorrido acerca del trabajo de investigación titulado como Acoso escolar y el enfoque en derechos humanos. Anteriormente se había comentado acerca del gran nivel de producción teórica que gira en torno al tema del acoso escolar, en donde regularmente se emiten ciertos artículos en donde se trata de relacionar el acoso escolar con una serie de factores de tipo causales y también las consecuencias que pueden tener en los diferentes niveles educativos. Si bien es cierto, la mayoría de los trabajos de investigación son abordados desde un enfoque psicológico, sociológico, la realidad es que el enfoque en derechos humanos queda evidentemente desplazado, por lo que vale la pena ahondar un poquito al respecto. A continuación se presentan algunos de los elementos más importantes del proceso del planteamiento del problema. Tras haber realizado una revisión un tanto exhaustiva respecto al tema del acoso escolar, eh, se ha logrado estructurar el siguiente objetivo: conocer el nivel de influencia del enfoque en derechos humanos de actores educativos tales como docentes y directivos y su relación con las situaciones de acoso escolar. Derivado de esto, la pregunta de investigación: ¿en qué medida influye el enfoque de derechos humanos en la disminución del acoso escolar en el Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa? Por último, la hipótesis de investigación: a mayor conocimiento relativo de los derechos humanos, menor prevalencia de acoso escolar en el Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa. Es importante mencionar que en función de la literatura, los niveles educativos en los cuales más se presentan casos de acoso escolar son precisamente en el nivel básico, secundaria y medio superior, como es el bachillerato. Es por ello que la investigación se centra en una institución de nivel medio superior, como es el CPBX. Dicho lo anterior y tras haber estudiado algunos de los referentes teóricos más destacados del tema del acoso escolar, como son Don Olvius, se presenta una definición muy puntual acerca del acoso escolar, que refiere a un tipo de violencia caracterizado por ejercerse entre estudiantes, en donde uno o varios agreden de manera intencional a otros compañeros. Estas situaciones ocurren de manera reiterada y es muy notorio un desequilibrio de poder dentro de la misma institución educativa. De igual manera, este mismo actor pone un poquito de manifiesto el tema del enfoque de los derechos humanos, pues en una de sus obras hace mención de la relevancia o el nivel de influencia que ejercen algunos actores educativos, como pueden ser docentes y directivos, respecto a las situaciones de acoso escolar, y cómo es que el factor axiológico de igual manera va a determinar o va a repercutir en el nivel de prevalencia que se pueda ir presentando respecto a casos de acoso escolar. Teniendo estas dos cuestiones como base, podemos advertir el enfoque de derechos humanos y cómo es que este de una u otra forma puede llegar a influir en la prevalencia del acoso escolar en instituciones de educación media superior, tal como lo mencionábamos en la hipótesis en el apartado anterior. Una vez mencionados los pilares de este trabajo de investigación, es importante describir de manera detallada las particularidades del marco metodológico. Este trabajo se encuentra inmerso en el paradigma cuantitativo, el cual se caracteriza por utilizar la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico. Es decir, la hipótesis mencionada en apartados anteriores básicamente será validada o refutada por este proceso de recolección de datos que ya se llevó a cabo. Por otra parte, en el diseño de la investigación tenemos que es no experimental, pues no se generó ninguna situación intencionada, sino que más bien se investigó un hecho sin realizar alguna alteración. De igual manera, será un estudio de tipo transeccional, puesto que el proceso de investigación y la aplicación de la técnica será en un periodo de tiempo perfectamente definido. El tipo de estudio o el alcance de este trabajo de investigación será descriptivo, puesto que se buscan especificar ciertas propiedades o características
de ciertas autoridades educativas, como pueden ser directivos y profesores, respecto a un tema en particular que es el acoso escolar y cómo el enfoque en derechos humanos influye de manera directa. Es decir, que únicamente se pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Es decir, que su objetivo es únicamente establecer una relación entre ambas variables, el acoso escolar y el enfoque en derechos humanos. La población, como ya se ha mencionado en reiteradas ocasiones, serán directivos y docentes del Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa. Será un muestreo de tipo probabilístico, puesto que la totalidad de la población cuente con las mismas posibilidades de ser seleccionadas para formar parte de la muestra y obviamente aplicarle la encuesta. Como ya mencionaba, pues esta será la técnica, que básicamente se trata de un procedimiento de investigación que permite obtener datos de manera eficaz, dada su naturaleza pues estandarizada y concreta. Por último, y una vez aplicadas las encuestas en el Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa, es posible identificar 7 temáticas en donde las gráficas o los resultados abonan a la hipótesis anteriormente planteada. El primer tema tiene que ver con el enfoque en derechos humanos y el quehacer de los académicos. Se cuestionó específicamente de la importancia que atribuyen a este enfoque en sus actividades académicas, en donde se obtuvieron porcentajes muy altos que básicamente ponen de manifiesto el nivel de importancia que los docentes realmente le dan a sus prácticas y que éstas se encuentren basadas en ciertos principios propios del enfoque en derechos humanos. De igual manera, y para tener un panorama un poquito más certero, se cuestionó acerca del nivel de conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde si bien es cierto, algunos de los profesores no conocían en su totalidad este documento, tenían una idea muy aterrizada de los valores que éste incluía y también mencionaban que estos valores formaban parte de sus prácticas. El tercer tema tiene que ver con el enfoque en derechos humanos y el ambiente organizacional, en donde la mayoría de los docentes y directivos aseguraban que el ambiente en general del Colegio Preparatorio Vespertino de Jalapa se encontraba inmerso en un enfoque de derechos humanos, puesto que el ambiente era bastante agradable, sin perder de vista el objetivo de la institución educativa, que es instruir a los estudiantes. Por la parte de la concepción generalizada del acoso escolar, por parte de los directivos y profesores, se menciona que no es un problema verdaderamente alarmante, puesto que en la mayoría de los casos no ha sido necesario una intervención por parte de un especialista respecto al acoso escolar, lo cual se va a ver fuertemente respaldado en el tema de prevalencia del acoso escolar, en donde la población asegura nunca haber observado, ejercido o sido objeto o haber sido objeto de una situación de acoso escolar, salvo algunas excepciones que no son tan significativas. Esto abona precisamente las manifestaciones del acoso escolar, en donde se cuestionó acerca de los tipos de acoso que se habían observado al, al no contar o al ser casi inexistente esta prevalencia de acoso escolar. Los profesores mantuvieron esa postura en donde realmente no podían identificar este tipo de acoso, puesto que no se había dado ningún caso. Por último, las percepciones y consideraciones ante el tema del acoso escolar, volvemos un poco a lo mismo. Los profesores aseguran que la institución educativa es casi ajena al tema del acoso escolar, puesto que no se considera una problemática prioritaria que debe de ser abordada por expertos. Eh, por último, tenemos el apartado de la bibliografía. La mayoría de los conceptos referentes al marco metodológico fueron sacados del libro de metodología de la investigación de Hernández Sampieri. Por la parte del marco metodológico, uno de los referentes más importantes del acoso escolar, Don Olvius, y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.